Gracias. Entonces, el inciso C, ¿qué me pide? Decíamos, ¿verdad? Que en el caso del inciso C, me dice que yo calcule cuál es el trabajo total efectuado por ese sistema, ¿verdad? Y entonces aquí sabemos nosotros que según el teorema de trabajo y energía, en este caso el trabajo total va a ser igual al cambio de energía cinética. Así que lo vamos a ver así. No lo puedo dar. Entonces voy a continuar. Entonces el cambio de energía cinética, ¿verdad? Y el cambio de energía cinética, pues es la diferencia entre la energía cinética en el punto 2 y la energía cinética en el punto 1, ¿verdad? Y entonces aquí prácticamente me da el siguiente resultado. O voy a venir y voy a sustituir, ¿verdad? La información. Y entonces vean que aquí, en el inciso A, nosotros calculamos la energía cinética en el punto A. Y visto desde un planito que no lo hemos visto, ¿verdad? Pero vamos a poner que aquí es KA y aquí es KB, ¿verdad? ¿Ok? Porque este es el punto A y este es el punto B. Entonces lo que yo quiero es la energía cinética en estos dos puntos. Entonces prácticamente aquí el trabajo total es la energía cinética que lleva en el punto B menos la energía cinética que lleva en el punto A, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ir sustituyendo. Entonces aquí voy a poner que el trabajo total va a ser igual a que a la energía en el punto B, que la energía en el punto B me lo dio desde el inicio, que es 8.5 joules. Y la energía cinética en el punto A es de 3.2 joules. Y entonces prácticamente vean que este inciso C es únicamente de sacar la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 8.5 menos 3.2? 8.5 menos 3.2. 5.3 joules. Y entonces ese sería el trabajo total efectuado desde el punto A hasta el punto B. ¿Dudas hasta el momento? De lo que hemos sacado. Chicos, ¿dudas? No, Inge. ¿No? ¿Ahí vamos bien? Ok, me parece. Y entonces solamente nos hace falta el último punto, que dice, ¿cuál es la fuerza constante que se le está aplicando a la velocidad? ¿Sí? Entonces, para el inciso B, lo que yo tengo que saber es cuál es la definición de trabajo. Y la definición de trabajo dice que es una fuerza por la distancia, que sí dije que se iba a usar, ¿verdad? Sí, dije que la D iba a usar, aunque aquí estoy usando ese. Bueno, vamos a usar ese. Entonces es la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? O como les decía, eso es equivalente, para que tengan claro, la fuerza por coseno del ángulo es equivalente a decir fuerza paralela, así en este símbolo, ¿verdad? Bueno, entonces es eso. Pero aquí no nos están diciendo que este sea un plano inclinado, entonces prácticamente vamos a, si no nos dan información, entonces obviamente ahí es de asumir que es una línea recta, ¿verdad? Y entonces prácticamente también si no nos están diciendo, vean qué es lo que sucede aquí también, ¿verdad? Aquí yo estoy trabajando con energía cinética.
Y entonces acá la fuerza que me va a dar la energía cinética es una fuerza paralela, ¿sí? No es una fuerza con un ángulo, porque eso es lo que tiene. Cuando yo calculo el trabajo aquí, el trabajo que yo estoy calculando aquí ya es con la fuerza paralela. Entonces, obviamente aquí el ángulo lo puedo omitir porque el ángulo es cero. Entonces, por eso mismo es de que ya no es necesario sacar el coseno del ángulo aquí. ¿Por qué? Porque la fuerza que me va a dar va a ser de una vez la fuerza que es paralela al eje del movimiento. Y entonces veamos acá. Yo tengo ya el trabajo total. Y entonces como yo estoy, y esa es la otra cuestión, como estoy trabajando con el trabajo total, entonces básicamente la fuerza que yo voy a obtener es la fuerza neta. Y si ustedes se acuerdan, la fuerza neta, ¿cuál es? Que ahí podemos ir vinculando un montón de cosas de temas anteriores. La fuerza neta es la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, básicamente ahí yo ya tengo la sumatoria de todas las fuerzas, no de las fuerzas individuales. Ahí me está dando la fuerza total también, ¿verdad? Y que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que están interactuando o que se les está aplicando al objeto, ¿verdad? Entonces ahí me va a dar la fuerza neta. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo el trabajo total, sí, me dice que es 5.3 joules. Y eso va a ser igual a la fuerza neta por la distancia. Entonces voy a poner aquí la fuerza, no la tengo, pero la distancia sí, que es 5 metros. Y entonces aquí despejo para la fuerza, que ya dijimos que es la fuerza neta. Y eso va a ser igual a 5.3 dividido, aquí es joules, ¿verdad? Dividido 5 metros. Entonces, ¿cuánto me da ahí la fuerza neta? ¿Cuál es la fuerza que se le está aplicando a ese objeto? ¿Cuánto es la fuerza neta? Es 1.06 newtons. Entonces yo lo único que les tengo que decir ahí es que lo que sí tienen que tener cuidado son las dimensionales. Que las dimensionales que están ustedes ingresando a su fórmula sean las correctas, ¿verdad? Y entonces ahí estaría la solución de ese problema. ¿Estamos ahí? ¿Dudas? ¿Dudas sobre este ejercicio? Chicos, ¿dudas sobre este ejercicio? No, hija. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio más. Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio más. Y como les digo, este tema tiene que quedar, o sea, todos esos temas van a ingresar, se van a ver en el segundo examen parcial. Entonces yo necesito que terminemos de ver trabajo y energía para fuerzas variables y la parte de potencia, que ya son dos temas bastante relativamente sencillos. Entonces lo que voy a hacer es que esos dos temas se los voy a grabar también hoy de una vez porque ya no nos va a dar tiempo de verlo. Y ustedes lo van a tener ahí para estudiar y durante la semana pues voy resolviendo dudas con respecto a los temas que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Pero bueno, para poder continuar, como les digo, vamos a hacer otro ejercicio. El ejercicio 2 sobre teorema de trabajo y energía. Entonces solo déjenme para que tengamos suficiente espacio.
Ahí estamos, entonces vamos a ver. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Dice, el conductor de un automóvil de 1000 kilogramos viaja en una carretera a 80 millas por hora. Aplica el freno repentinamente para evitar chocar con un segundo vehículo enfrente de él, ya que llegó al reposo debido al tráfico vehicular. Después de aplicar el freno, una fuerza de fricción cinética constante de magnitud 8000 newtons actúa sobre el vehículo. ¿A qué distancia mínima, dice, debe aplicar el freno para evitar la colisión? Y entonces ahí lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar, ¿no? O vamos a hacerlo con el teorema de trabajo y energía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos que encontrar el trabajo generado, en este caso, ¿verdad? El trabajo neto. El trabajo neto que se está generando, ¿verdad? Cuando ese vehículo va a 80 millas por hora, ¿verdad? Que ese 80 millas por hora, pues es una velocidad, ¿verdad? Pero como recordemos que aquí tenemos que ver las dimensionales, que era justamente lo que les estaba comentando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos y segundo, ¿verdad? Esta parte de velocidad la vamos a pasar en metros por segundo, ¿sí? Entonces, saquemos los datos de este ejercicio. Dice que el primero que me da es la masa del vehículo, ¿verdad? Y dice aquí 80, no, perdón, dice 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. Mil kilogramos. ¿Qué más me da? Me da la velocidad que lleva el vehículo. Entonces, lo que tengo que encontrar primero acá es el trabajo sobre el vehículo, que se está generando sobre el vehículo, porque el vehículo es mi objeto. Entonces, velocidad aquí del vehículo es igual a 80 millas por hora. Dice, aplica el freno repentinamente para evitar chocar con un segundo vehículo enfrente de él, ya que llegó al reposo debido al tráfico. Y entonces, en ese caso, dice que la fuerza de, esa fricción, una fricción cinética, es igual a 8000 newtons. Y entonces también no me está diciendo que hay un ángulo de aplicación, por lo tanto ahí, básicamente, que ahí sí que por eliminación, digo, por falta de información, se asume que esa fuerza es paralela al movimiento. Y como estamos hablando de un auto y la carretera, pues sabemos que esa fuerza sí va paralela al movimiento, ¿verdad? En el caso de la fuerza de la fricción. Entonces esa es la información que me dan y dice a qué distancia mínima debo aplicar, a qué distancia mínima debe aplicar el freno para evitar la colisión. Y entonces aquí hay otra cuestión, ¿verdad? O sea, no me lo están diciendo,
directamente ahí, pero la velocidad 2, ¿verdad? La velocidad final, yo sé que es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el auto tiene que estar completamente en reposo. Bueno, entonces no me lo están dando ahí, pero de forma directa, pero sí yo lo puedo asumir, ¿verdad? Muy bien, entonces tengo esa información. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Trabajar primero sobre el vehículo, ¿verdad? Y entonces pongo aquí, dice aquí que necesito venir y no puedo trabajar con millas por hora si aquí tengo kilogramos y aquí tengo newtons, porque yo sé que los newtons son kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Entonces tienen que estar en las mismas dimensionales y lo más fácil es pasar estas 80 millas por hora a metros por segundo. Entonces esto primero que vamos a hacer. Entonces ahí es una 80 millas en una hora. Si yo sé que en una milla hay 1609 metros y en una hora hay 3600 segundos. ¿Cuánto me da ahí? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da ahí? Chicos. Chicos, chicos, chicos. ¿Cuánto nos da? A mí me da 35. 35.75. O 76 de aproximado, ¿verdad? Metros por segundo. ¿Sí? Gracias. Entonces sí nos da ahí. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo necesito, ¿verdad? Porque lo tengo en metros por segundo. Ok, entonces aquí voy a utilizar el teorema del trabajo. Ahora tengo una velocidad, otra velocidad, ¿sí? ¿Y qué me dice que el teorema del trabajo? Como ya les dije, primero yo voy a venir y analizar el trabajo sobre el vehículo, ¿verdad? Y el trabajo sobre el vehículo dice que el trabajo total va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿verdad? Y entonces, ¿qué información necesito aquí o qué información tengo? Bueno, el trabajo total que el vehículo está generando en ese momento cuando va a esa velocidad, ¿verdad? Vamos a ver cuál es, ¿sí? O sea, el que gasta desde este punto, mejor dicho, el trabajo que genera desde este punto, ¿verdad? Cuando lleva a esa velocidad, a la velocidad, pero al trabajo que realiza cuando llega a la posición 1, ¿sí? O a la posición inicial en este caso. Ok, entonces vamos a ver acá cómo realizar eso. Entonces vamos a ver que aquí sería un medio de la masa, que la masa del objeto ya dijimos que es la misma, ¿verdad? Para cualquiera de las dos, 1000 kilogramos, por la velocidad. Y ahora veamos que esta velocidad 2 es cuando el vehículo, o sea, cuando el vehículo se para. ¿Por qué? Porque eso es lo que me interesa. Lo que me interesa es
el trabajo generado desde el momento en el que el vehículo empieza a frenar hasta que para totalmente, ¿verdad? Porque ahí es donde me da la distancia máxima o la distancia mínima, dice ahí, que debe tener el carro para no chocar con el otro, ¿verdad? Entonces ahí dice 1000, a ver, dice, aquí tenemos entonces un medio de 1000 kilogramos por la velocidad en el punto 2, que en el punto 2 se supone, como ya les dije, es cuando ya está en reposo, entonces la velocidad ahí es cero, ¿verdad? Prácticamente todo esto se va a volver cero, menos la velocidad inicial, ¿verdad? O perdón, menos la energía cinética en el punto 1. Y entonces en el punto 1 dice que es un medio nuevamente de 1000 kilogramos por la velocidad en ese punto, que ya dijimos que es 35.76 metros por segundo al cuadrado. Entonces esto básicamente se vuelve cero, ¿sí? Entonces el trabajo total que está generando el vehículo desde este punto hasta el punto en el que para va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto me da aquí? 35.76 al cuadrado por 1000 por dividido 2 o por 1000. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Chicos, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da 35.76 elevado al cuadrado por 1000 dividido 2? ¿Me corroboran, por favor? A mí me da 639.388.8 joules negativos. Sí, que me salió igual. ¿Sí? Sí, a mí también. Ok. Y entonces, ¿por qué me da negativo? ¿Por qué creen ustedes que da negativo? ¿Por qué creen ustedes que da negativo? ¿Por qué da negativo en ese punto? Chicos, ¿por qué creen que la energía cinética es negativa? ¿Por qué el trabajo total es negativo? ¿Nadie? 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 No, chicos. Hoy sí de verdad están dormidos. Porque este trabajo, o sea, prácticamente ahí el que hizo iba a 80 millas por hora, ¿verdad? En el punto 1. Pero después él utilizó el freno. Entonces prácticamente al utilizar el freno él quitó
sea, ahí prácticamente él quitó toda la velocidad, ¿verdad? O sea, mejor dicho, dejó de aplicar una fuerza. La fuerza que llevaba cuando tenía esta velocidad. Y ahí es en donde entra el otro punto. ¿Por qué? ¿Qué hace que el carro se detenga? Lo que pasa es que los frenos lo que hacen es generar fricción. Y entonces la fricción es un trabajo que va contrario al movimiento. Entonces aquí es lógico que esto sea negativo. ¿Por qué? Porque es el trabajo que está generando la fricción. Y recuerden que ahí como las fuerzas, como siempre, van de 2 en 2, ¿verdad? O sea, eso es en par. Entonces, si el automóvil prácticamente generaba, porque el automóvil estaba generando un trabajo de 6,000, o sea, o tiene la capacidad, mejor dicho, de generar a esa velocidad y con esa masa, un trabajo de 639,388.8 joules, ¿verdad? Y para frenar, pues obviamente para llegar al reposo tiene que gastar todo eso, ¿sí? Y entonces aquí prácticamente esto que yo tengo aquí es energía cinética que se está gastando, ¿verdad? Y entonces prácticamente el trabajo total que es capaz de generar este vehículo en ese punto, para llegar al reposo, tiene que gastar esa misma energía, ¿verdad? Que en este caso sería prácticamente el trabajo que genera ahí la fricción, ¿verdad? Y la fricción, como ya dijimos también aquí, la fricción pues es negativa, ¿verdad? Entonces aquí el trabajo total que me quedó, que era menos 639,388.8 joules, que es igual a menos el trabajo de la fricción, porque ya dijimos, ya sabemos que es negativo, por eso es que las dos se vuelven positivo al final, ¿verdad? Y entonces aquí lo que hago es igualar estas dos funciones, sabiendo que como les digo, el trabajo, ¿cómo es? La fricción tiene que generar ese mismo trabajo para lograr que ese vehículo se pare, ¿verdad? Pero a mí, ¿qué me están pidiendo? A mí me están pidiendo la distancia. Entonces, la distancia a la que se debe aplicar el freno, obviamente la distancia del otro vehículo, aquí está el vehículo, ¿verdad? Que está parado, y entonces aquí me dice, a esa velocidad que viene el vehículo 2, el que tiene que frenar, con esa velocidad que tiene, ¿qué distancia mínima debe haber entre estos dos al aplicar el freno para que justamente ese vehículo quede en reposo antes de llegar al vehículo 2? Vehículo 1, vehículo 2, ¿verdad? Entonces, mínima. Puede ser más, pero no puede ser menos porque si no choca, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo saco yo el trabajo de la fricción? Pues ya sabemos que sería la fuerza de la fricción por una distancia, ¿sí? Un cambio en distancia, ¿verdad? Y entonces este menos, pues le aplico menos y aquí me queda para que sea positivo, ¿verdad? Entonces 88.8 joules es igual a ¿qué? Al trabajo que tiene que hacer la fricción por la distancia. Y el trabajo que hace la fricción no la tengo, pero ¿qué sí tengo? Yo tengo la fuerza de fricción que aplicaron esos frenos, la fuerza constante. Entonces prácticamente aquí con un simple despeje yo puedo obtener la distancia, ¿verdad? Porque la distancia de aquí es la misma que aquí. O sea, la distancia en la que se aplicó la fuerza de fricción es la misma que la que necesita el vehículo para detenerse. Esa fue la misma distancia. Entonces aquí sería 639.388.8 dividido ¿qué? La fuerza de fricción ejercida en esa distancia, ¿verdad? Que ya lo tenemos. Y ahí prácticamente me daría a mí cuál es la distancia. ¿Qué distancia le sale ahí?
¿Cuál es la distancia mínima que debe haber entre los dos vehículos para que no choquen? Aplicando esa fuerza de fricción. ¿Cuánto es? Ya solo eso y nos vamos. Chicos. $79.92. 79.92 metros, ¿verdad? Y entonces esa es la respuesta, ¿sí? Entonces ahí, como les digo, tienen que recordar ciertos aspectos que nosotros vimos en dinámica de partículas, ¿verdad? Entonces prácticamente ahí, ¿qué es lo que yo quiero? Es que el trabajo neto, o sea, el trabajo que se está generando aquí, que es negativo, tiene que ser el mismo que va a generar la fricción para poder detenerse. Entonces, si ustedes suman el trabajo que está generando el vehículo, porque ahí son dos sistemas diferentes también, ¿verdad? El trabajo que está generando el vehículo y el trabajo que está generando la fricción, estos dos se anulan entre sí, o sea, el trabajo generado o la fuerza generada que yo tengo aquí se tiene que anular con la otra, ¿verdad? Para que obviamente pueda detenerse ese vehículo, ¿sí? Entonces hay dos trabajos. Estamos haciendo prácticamente el análisis de dos trabajos. El de la fricción que está al lado contrario el trabajo que genera ese vehículo. ¿Dudas sobre esto?